acompañan Melody y Adrián de la Casa de las Flores, que como creativos y expertos en el arte floral han sacado un ratito para que ustedes los conozcan, sobre todo como personas y todo lo que hay detrás del arduo trabajo que hay en una composición para una boda. Yo quisiera empezar por lo más importante, que yo creo que cualquier persona que esté allí tiene que tener curiosidad de ello, y es entender un poco cómo nace el proceso creativo, en qué se inspiran a la hora de hacer todas las composiciones florales. Pues a ver, el proceso creativo, las inspiraciones son un poco ambiguas, porque al final también nos llevamos un poco por los gustos de la pareja, por los gustos del wedding planner y el asesoramiento que lleva detrás un proceso de una boda. Pero sí es verdad que en muchos casos nosotros intentamos también pues vender algún concepto, porque siempre nos nace que la idea esté todo como muy conectado. Entonces muchas veces nos inspiramos en el lugar de la ceremonia, del banquete, en la arquitectura, en la estética, el color que predomina en el espacio, y también nos inspiramos mucho pues en bodas que hemos visto, que queremos hacer cosas similares o cosas que no queremos hacer de cosas que ya hemos visto. Entonces, Repetitivo. sí, para que no sea todo tan repetitivo. Pero bueno, siempre las inspiraciones vienen de muchos sitios, y yo creo que en cada boda es diferente. Hacer una boda solo para ellos, es decir, que no la hayamos hecho con otras parejas, sino que lo que hagamos con ellos sea único, es decir. Pero basado en eso mismo, por ejemplo, ¿cómo llevan o cómo gestionan el hecho de que las parejas vienen mucho con la tendencia Pinterest, de replicar ideas que ya existen? ¿Cómo gestionan y cómo logran asesorar a las parejas para que entiendan la importancia de que somos creativos y que no copiamos ideas que ya se han hecho? Es difícil cuando un cliente te pide una foto o algo que quieran de lo que van a pagar o de lo que vamos a ponerle el día de su boda, ¿no? No es como el vestido, que por ejemplo se lo pueden probar, lo pueden ver varias veces, palparlo, verlo. Las flores, al ser efímeras y solo se ven el día de la boda, es muy difícil que el cliente se quede tranquilo 100% con algo que no ve hasta el día de su boda. Entonces intentamos avalarnos a través de pues, toda la experiencia de todo lo que tenemos de fotos, que le mostramos otro tipo de bodas que hayamos hecho o que se asemejen un poco a lo que ellos piden. Pero sí es verdad que nos gusta que cada boda sea diferente y no sea paquetizada, que no sea una boda que ya hiciéramos hace mucho tiempo, sino que se haga de manera nueva. Es que es muy curioso, porque yo noto también que la gente habla mucho de las tendencias. A ver, no podemos ignorar en el sector en el que estamos que hay tendencias que marcan cada temporada, desde tonalidades, colores, estilos, y son totalmente válidas. Pero no sé cómo lo viven ustedes como floristas. A mí me pasa mucho también como wedding planner, que hay muchas tendencias que sí, que tienen su lugar, que aplican, pero que a veces por seguir muchas tendencias nos olvidamos de la esencia de una pareja o de su estilo o de las infinitas posibilidades que puede tener una puesta en escena. ¿Qué piensan ustedes de las tendencias como tal? A ver, las tendencias son un arma de doble filo, porque como te pueden salir bien, pueden salir mal. Sobre todo cuando abusas de una tendencia, por ejemplo, el dorado. A veces nos ha pasado que quiero esto en dorado, lo otro, la copa también donde va el arreglo floral. Entonces, cuando abusas del dorado, ya la tendencia se ha desvirtuado un poco, se ha abusado de ella y bueno, tanto ya que no queda ahora ya estético. vemos el plata, que el plata viene con fuerza Sí. ahora, y yo creo que de todo lo que agotamos el dorado, ahora estamos viendo el plata. El bronce, sí. En Sí. medio. Sí, y al final, bueno, las tendencias yo creo que siempre hay que apoyarlas, ¿no? Seguirlas un poco, porque al final están ahí, todo el equipo, ¿no? Del sector, pues intenta invertir para que esa tendencia esté presente durante ese año, pero siempre hay que tener un poco de cuidado de no abusar de ella o de utilizarla bien, porque siempre puedes tener una idea y desvirtuarla a la hora de plasmarla a la realidad, ¿no? Por eso también es para mí muy importante seguir los consejos de los profesionales, como puede ser la wedding planner, los decoradores, los floristas y demás, que creo que son los que pueden ayudarte más a que esa idea quede como tú la tienes estructurada. Y luego hay tendencias que no se hacen, por miedo a quedará bien, quedará mal. Eso me da una pena, porque es verdad que hay tendencias que están como súper salidas de lo típico, lo tradicional, que ahí sí que dan ganas como de decir, precisamente porque no es repetitivo, porque es nuevo, atreverse les cuesta. Yo creo que es porque, a ver, vivimos en Canarias, en un espacio donde no tenemos 100% los recursos que a lo mejor en Península están. Creo que también a la hora de ejecutar, por ejemplo, en flores, ¿no? Que nosotros realmente somos floristas, pero también somos decoradores, porque al final Claro, hacemos intentamos sí. transformar el espacio con flores, Son pero también... creativos al final. Exacto. Entonces, sí es verdad que a veces nos da miedo proponer una idea X que pueda gustar y que pueda ser diferente y que no se haya ejecutado, pero a la hora de llevarlo a cabo con todo el sector no está apoyado 100%.
porque a lo mejor nos falta ese tipo de mesa o ese tipo de silla. Sí, pero luego lo ves en Pinterest y sí te gusta. Claro, Sí. pero sí es verdad que a lo mejor yo también entiendo el sector de buscar cosas más básicas, entre comillas, Atemporales. que se puedan vender más a otro tipo de clientes. Eso es difícil también. Bueno, yo sí soy muy defensora de las ideas diferentes, pero sí entiendo como ese miedo. Claro. Hablabas de algo muy importante y es que estamos en Canarias. A mí me encantaría, y creo que es una necesidad, explicarle a las personas qué significa eso de flor de temporada, qué significa eso de la disponibilidad de la flor, cómo le explicamos a las personas en qué consiste la producción de la flor local y por qué importamos tanta flor. Entremos en un tema que yo creo que se habla poco y que es fundamental y determina muchísimo expectativas y presupuesto en cualquier boda que hagamos. A ver, aquí ha escaseado mucho. Es verdad que hace unos años sí que había más productores, ¿no? Más cultivo de flor local. Y eso, Crisantemo, rosa, Estatis, Buenavista, es decir, Estatis, todo lo que tenía, Isianthus. todo eso se usaba y ha cerrado, porque no hay Dios. mano de obra. Sí, está, Ya el nadie. tema de agricultura no está tan apoyado Qué como fuerte, estaba. y es algo que ignoramos. Sí, ahora predominan otras industrias, vamos a decir. Y es algo que yo creo que mueve mucho el lugar donde vivimos, pero bueno, al final la mecánica funciona así. Ya hay mucha escasez de producción local. Es verdad que hay ciertas empresas que trabajan algún cultivo, pero no tanto como antes. Entonces, con toda la cantidad de eventos y de floristerías que hay en Tenerife, es muy complicado que solo la producción local abastezca, ¿no? a todos los floristas. Eso ya es el punto número uno, que para mí es uno de los puntos más complicados. Condicionantes de lo que sucede. Sí, también Exacto. influye en el precio, porque no es lo mismo importar flor que comprarla ¿no? de cercanía. Está claro. La mayoría de flores, por decir el 90%, vienen de fuera. Puede ser de Sudamérica, Colombia, Ecuador, De Holanda. Dentro de Holanda puedes comprar flor que ha sido cultivada en España, en Italia, en diferentes sitios, ¿no? En Israel, hay varios Sí. lugares. Entonces es como una comodidad porque llegas y compras lo que necesitas, pero es verdad que los precios son más elevados. Hombre, hay un transporte, una refrigeración. Claro. Yo siempre un pongo el proceso. ejemplo, hay flores de España que están en nuestro propio país, vuelve a Holanda y vuelve a España. Sí, Es así. pero porque no hay Es que nadie es así. que diga, oye, voy a hacer esto y voy a invertir en abrir una empresa donde la flor de Península viaje a Canarias directamente. Hombre. Es como quien pide a China, ¿no? O Sí. decoración o cosas, que al final Sí, ellos sí. ya tienen como un negocio hecho y les es más fácil porque ya envían como muy diariamente que hacerlo de cero y es una inversión muy grande. Entiendo que Entonces, es más para complicado. explicar un poco el proceso de cuando llega un cliente y nos pide la boda. Normalmente, cuando nos cierran la boda, siempre tiene que ser 15 días antes. ¿Por qué? Porque tenemos un margen mínimo. Como muy tarde. Como muy tarde, 15 días para poder hacer el pedido de fuera, de Colombia, de Ecuador, de lo que es Sudamérica, vamos. Y luego, la semana antes de la boda, se hace la compra de Holanda. Luego, cuando llega la flor, pues ahí tenemos una historia bastante importante Hombre, que porque contar. también te puede llegar otra cosa, puedes pedir algo y yo creo que a mí me gustaría hablar bastante del tema de colores y tonos y la diferencia de un color y de un tono y el por qué nosotros no podemos garantizar tonalidades exactas porque esto no es como una carta de colores, ¿no? Que quisiéramos, pero que la flor en sí tiene su propia vida y que te puede llegar un tono arriba, un tono abajo también. Puede Exacto. pasar. Es que lo más importante que a veces nos olvidamos es que las flores son seres vivos, es decir, son plantas que no son de plástico o no son camisas que podamos doblar y que podemos tener y podemos fabricar con tiempo y hacer una modificación de color. En este caso es una flor que sale de la tierra y que tenemos que usarla. Puede ser tono arriba, tono abajo. Entonces, y también lo que dice es que nos llegue la seguridad de que nos llegue toda la flor. Y hablemos de tema flor de temporada. Expliquémosle a las personas cómo funciona eso. Vale, aquí hay como una especie de malentendido que yo siempre explico a los novios o al wedding planner cuando nos preguntan, y es la flor de temporada. Yo creo que mucha gente lo relaciona a que es flor más económica, y dentro de una lógica puede significar eso, pero vamos a poner un ejemplo, tipo de con la flor? peonia, por ejemplo. La peonia es una flor de temporada. Lo que no, o sea, dicho eso, no significa que la peonia sea una flor económica, sino que la peonia tiene una temporada aproximadamente desde junio hasta finales de agosto, septiembre. Ahora con los cambios climáticos y eso, y los invernaderos que se han adaptado Se alarga un al poco. crecimiento de la flor, pues se ha alargado un poco la temporada de ciertas flores. Pero una peonia sale más económica en los meses más fuertes de su temporada, porque hay más producción y crece más la flor, hay mucho más material. Pero a lo mejor si lo pides a principios de temporada, que ya está un poco fuera, o a finales, se eleva más el precio.
Pero todo esto no significa que sea una flor económica. Claro, de hecho, es el una... mes en el que la puedes conseguir. Es el mes en el que la puedes florece, conseguir. en que la puedes tener, pero no que florezca, pero sí que la puedes tener disponible, porque muchas veces te Exacto. piden una flor, flor de temporada, es como que quiero que quede muy claro, es cuando la puedes tener. Exacto. Hay temporadas en las que esa flor no existe, no la tenemos. Eso es Exacto, una flor sí. de temporada. Porque luego hay flores que siempre o sea, durante todo el año se pueden conseguir, como pueden ser las rosas spray, los claveles, las hortensias. Esa no es flor de temporada, o su temporada es prácticamente Sí, todo que el siempre- año. Sí. siempre está. Sin embargo, pues la peonia es una de las flores más caras y es una flor de Y más temporada. solicitada también. Sí, también, sí, a la gente suele ser la Una flor flor que favorita gusta. de mucha gente. Vale, y otra cosa muy importante es, para que la gente también lo tenga en cuenta, es el proceso de una sola flor, cuánto trabajo conlleva detrás de, ¿no?, de ese artículo, De la flor. que para nosotros es un artículo de lujo, porque al final es algo que no es de primera necesidad y que nosotros somos libres de elegir si lo queremos o no. Y detrás de un paquete de flores, como pueden ser unas rosas, hay un trabajo muy largo que conlleva muchas personas hasta que llegan a, ¿no?, hasta la boda. Plantarla, el cuidado de la flor, que esté perfecta, que no le llegue agua para que no se oxide y no se rompa, la apertura de la flor, que esté en su momento perfecto para el corte, embalarla, prepararla, enviarla en un avión, porque viene en avión. En la temperatura que tiene En la que viajar. temperatura que tiene que viajar, luego hacer un contraste de temperatura cuando llega a Madrid, con otra fase de avión, llegar a Canarias, cortarla, hidratarla y llevar al local. Me encanta que lo comentes porque yo creo que a veces encontramos ese desconocimiento que, hombre, entiendes que quizás pues como no lo sabes, no lo entiendes y se cree que la flor es cortarla y ponerla. Y yo siempre digo, ya ni siquiera me voy a todo el proceso que tú acabas de describir, que es muy complejo, pero el hecho del momento en que usted recibe la flor, que ya viene de un proceso bastante complejo, muchas veces, yo siempre digo, comparen la calidad del proceso del montaje, del resultado final. ¿Cuántas veces hemos visto flores que tú dices, qué pena la flor con los pétalos cerrados, la flor chiquitita, con espinas, con hojas? Hombre, no es lo mismo una flor limpia, sin su espina, donde ha pasado por un proceso de los artistas, donde la flor se ve grande, pomposa. Eso lleva un arte floral, por eso se diferencia un florista de otro y por eso hay precios de precios. Y muchas veces entender eso, a la gente le encanta el resultado final, pero quizás no el coste que lleva detrás, y ese coste está bastante justificado en la mano de obra que hay, ¿no? Sí, exactamente, porque al final el simple hecho de abrir una rosa tiempo. es un personal que o a veces lo hacemos nosotros, otras veces Y es el personal. gestionar, la peonía llega, pero llega cerrada y no Tienes te ocupa que el volumen que abrirla. tú tenías en tu mente. Tienes que estar pendiente, cortarla, dejarla fuera de cámara, pero sin que sea demasiado para que después no llegue demasiado abierta al evento. Correcto. Entonces es jugar con los tiempos y también con el hecho de la improvisación dentro de un orden. Todo. Porque cuando abrimos las flores, hay flores que no llegan, o flores que están mal, o hay muchas, o hay pocas, o de las 100 tallos vinieron 50, y tienes que improvisar dentro de ese tiempo que es mínimo, porque al ser un material efímero que se muere, lo trabajas con 40 horas anterior, no con 2 semanas de antelación. Y tienes que jugar con eso. Y yo creo que también mencionar que muchas veces en el coste de esa flor, aparte de todo el transporte que hemos mencionado, del proceso antes de que llegue, el proceso que hay cuando llegue, de la manipulación del trabajo que ustedes le hacen como tal en lo que es el almacén de ustedes, luego va el tema del montaje, porque muchas veces la gente desconoce que, hombre, la flor lleva un proceso de montaje. Ojalá llegásemos si fuese todo como súper rápido, ¿no? Pero muchas veces no podemos montar con hora de antelación porque está el sol y entonces la flor no aguanta hasta el momento en que los invitados van a llegar donde la flor va a estar dispuesta. Todo ese proceso de montar y dejarla puesta en escena correcto es un tiempo. ¿Cómo gestionan ustedes el tema de presupuesto para explicarle a los novios y que ellos entiendan realmente pues el trabajo que hay detrás y el por qué unos costes y el por qué sugerimos unos presupuestos u otros? En cuanto a montaje es muy complicado, porque es muy difícil explicarle, o ya no solo explicar, sino que ellos también lo entiendan, el por qué un montaje es tan costoso. Ya no solo es el transporte, que bueno, siempre te pueden pillar colas, se te puede estropear el furgón y tener que ir a cambiarlos, muchas cosas que nadie ve. La tensión, perdona, la Sí. tensión de cuando vas con el furgón con toda la boda dentro, que son Las muchas temperaturas. horas. Sí. Claro, y el miedo de que La llevas subida. todo ahí y que cualquier cosa que pueda pasar se puede ir todo al traste, porque realmente ahí está la boda, Claro, ¿sabes? Entonces hay que es una tensión improvisar. bastante importante. Sí, sí, no, cada vez que vamos conduciendo y viene una subida o curva, yo me pongo muy tensa. Pero bueno, es que si no lo llevas, pues no va a estar allí. Bueno. Entonces es un riesgo que hay que correr. Y bueno, ya en el montaje, pues lo que decía, el sol.
Hemos tenido bodas en las que teníamos un horario de montaje de 2 a 5 y a lo mejor hemos tenido que montar de 4 a 5. Corriendo, nos ha pasado. Porque se estropea la flor, porque se pone negra alguna hoja. Problemas con velas, que se velas derriten, derretidas. el calor. El viento, entonces, Dios, El viento, otro problema. Muchos factores que ya no solo, ¿sabes? Son más bien de la naturaleza y es algo que es normal, sobre todo si es una boda en exterior. Pero que por pues eso está tienes un expuesta. equipo que está ahí para Exacto. resolverlo y adaptarse y al final tener el resultado que Sí, un equipo cualificado para que si cualquier inconveniente o tanto de lluvia, viento, de lo que sea, de que haya tardado una mesa en venir y tengamos que montarlo corriendo, pues que todos sepamos cuál es nuestro papel en ese momento. Con respecto al montaje, sí es verdad que la satisfacción nuestra cuando acaba es, yo por ejemplo, llego y veo el espacio que está muy bonito, está decorado y demás, pero la flor es que cambia completamente todo y no es porque nos intentemos Hombre, sacar... yo creo que nadie puede negar lo que suma una flor. Es que cambia completamente, es decir, aparte de vestirlo, es decir, lo realza el plato, realza la copa, realza las lámparas, realza todo, Le da porque más vida. claro, porque al final es como la guinda del pastel. Es decir, creo que la flor es muy importante en todo evento porque al final hace que todo tenga como magia y le dé aquel frescor, porque al final son flores naturales que están ahí puestas para los novios y que al final hace que el espacio se transforme. Yo pienso Correcto. eso. Para ir concluyendo un poco, ¿cómo definen el estilo floral o el estilo estético de la Casa de las Flores? A ver, nosotros sí es verdad que somos muy modernos en el sentido de que tenemos un concepto muy actual. Es verdad que nos adaptamos a ciertos estilos, hay cosas que nos gusta más hacer que otras y cosas que directamente ya no se hacen porque ya no se llevan, pero sí que es verdad que nuestro estilo está muy inspirado pues, de las escuelas inglesas, nos gusta un estilo así como muy vaporoso, que tenga diferentes volúmenes, que sea todo como muy orgánico y natural. Siempre nos gusta adaptarnos al espacio, es decir, si un espacio pues tiene mucho hoja tropical, esterlicias, pues es verdad que una boda acorde con el espacio también funciona muy bien. Entonces, dentro de eso, pues hacemos un estilo muy orgánico, muy natural. Algo que se adapte a lo que está alrededor. Que parezca que la flor nace. Exacto. Que no esté puesta por persona. Eso es una cosa que yo siempre Que realmente digo. tenga sentido en sí. Sí, que veas un arreglo y que no lo veas forzado, sino que el arreglo es como que nació en la mesa, está unido a la mesa, unido al espacio, a un suelo, a una ceremonia, lo que sea. Que no parezca que esté puesto a calzador, que haya una armonía con el espacio, ¿no? Eso es importante. Es difícil también como florista hacer un arreglo que parezca bueno, pero de ahí viene natural. el trabajo en equipo también, de coordinarte con tu wedding planner, con el decorador, con el diseñador, para que todo al final pues tenga una coherencia. Exacto. 2 errores que cometen los novios que ustedes vean que se repite muchísimo. Si cada uno me puede decir uno. Yo tengo uno ya. A ver, uno básico. Siempre le digo a los novios, tema presupuesto. Si tenemos un presupuesto limitado, X, que puede ser cualquier cifra, es importante que toda la flor vaya condensada a un espacio. No intentar estirar el presupuesto en diferentes lugares que al Para final llegar a todo. no se va a ver. Entonces, si tienes un presupuesto limitado, pues céntrate en el banquete. Creo que es lo lógico. ¿Por qué? Porque es donde más espacio, donde más tiempo vas a estar, donde tus invitados más cómodos van a estar. Y donde más se va a lucir. Y donde más se va a lucir. Entonces, condensa todo a un lugar. Si tienes más presupuesto, pues ya podemos ir viendo dónde ponerlo. Pero ceremonia y banquete creo que son la Conclusión, puntos un fuertes. error, intentar es un error bastante... no priorizar. Un error exacto, no priorizar, ¿no? Exacto. Otra cosa que nos pasa mucho con los novios es que a veces en una boda pues nos mezclan muchos estilos. Por ejemplo, la boda, la parte de la ceremonia la quiero blanca con un estilo romántico y el banquete lo quiero tropical con colores fucsia, naranja y rojo. Vale, es algo que es válido porque al final es tu boda y puedes hacer lo que quieras, pero a nosotros personalmente nos parece un error porque no tienes como una línea estética, que yo creo que eso es muy importante en un evento para darle continuidad. Para darle ¿no? continuidad y para que tú te sientas como que estás en un espacio diferente. No, Exacto. Se podría hacer, pero si estuviera asesorado bien, en plan, por ejemplo, la misma paleta de color. Vale, en ceremonia es blanco con X y luego nos vamos a tropical. Vale, se puede hacer, pero bien defendido. Hombre, y quizás también puedes tener una variación dentro de unos tonos que sean entre sí compatibles y que vaya evolucionando la boda de menos a más, pero dentro de un estilo estético y tienes que no cambies como la base o el concepto como tal. Y que hay que tener como una idea
y justificación de por qué estás haciendo eso. No es porque quiero usar los dos estilos y no me decido. puedo decidir, entonces. Y no me decido, Quiero entonces todo. los uso los dos. Tienes que decir, quiero un estilo aquí y aquí otro, porque la ceremonia va inspirada en Correcto. el arte y el banquete va inspirado en La en música. la naturaleza o en la música. Siempre Sí. hay que tener un porqué, porque eso es muy importante a la hora de luego visualizar el evento, que el resultado final sea acorde con las expectativas que tiene. Ahora les voy a hacer una pregunta que para mí es muy importante, sobre todo porque me gusta compartir diferentes perspectivas para enriquecer un poco también nuestro sector. Y me gustaría entender qué opinan del rol de las wedding planners. ¿Cómo ven ese rol y qué aspectos resaltarían de ello? Vale, a mí, o sea, cuando mejor trabajamos es cuando hay un wedding planner de por medio. Sí es verdad que nosotros también nos gusta asesorar y ayudar a la pareja, pero es verdad que muchas veces cuando no hay un wedding planner terminamos nosotros haciendo la función de lo que suele hacer un wedding planner en el sentido de la decoración, no en otros aspectos. Sí. Entonces, cuando hay un wedding planner, pues a nosotros nos facilita mucho, ya no solo en el diseño de la boda, sino en el montaje, el transporte, el presupuesto, la creación de un espacio. Siempre es como mucho más cómodo y fácil, tanto para los novios como para el proveedor. Y para mí un buen wedding planner que tenga controlado todos los aspectos de una boda es lo más importante que pueda haber en un evento. Es lo más cómodo para crear. Sí. Porque ya tienes una base creada con el cliente, que ya sabes más o menos qué tipo de boda quieres, y nosotros como creadores nos ayuda a crear más aún, porque ya tienes una parte que está trabajada. Entonces ayuda a la hora de ejecutar la idea, de ir más allá de lo que puedes haber ido sin tener wedding planner. Entonces eso nos ayuda muchísimo a trabajar más y a hacer bodas diferentes. Sí, que todo el equipo esté conectado. Yo sé la vajilla que va a ir, el del mobiliario sabe qué tipo de flor y el ancho del centro y por qué la mesa tiene que ser más ancha o más estrecha. Algo que no mencionamos antes del montaje es que nos ha pasado que por tener falta de comunicación entre proveedores llegamos a poner el centro de mesa y no cabe. Y eso nos ha pasado Eso es muchas falta veces. de logística, claro. Claro, porque necesitamos tener ese punto, ¿no? Esa persona Esa que experiencia que nos sabe que tiene que conecte. haber un espacio, que tiene que haber Claro. estas mesas, que... Timing, información también del hotel, por importante. dónde se entra, por dónde se sale, porque claro, eso está todo detrás, Que que como digo la yo, el gente cree backstage que que nadie es- sabe cómo Sí. es, cómo, El detrás cómo nadie lo llegó conoce. todo a ese lugar. Es decir, por arte de magia no. Y- Tiene un tiene Y una... las cosas que nos han pasado en montajes de anécdotas, de tener mal aparcado el coche y venir la policía, Dios. de que muchas cosas, Sí. son muchas cosas. Entonces salir corriendo, a lo mejor estás subido en un andamio montando un techo y tienes que ir corriendo a la calle porque Problemas logísticos, te están tocando que la va- pita, es que son muchas cosas. Sí. Son muchas cosas, pero al final cuando tenemos un equipo conectado y nos ayudamos entre todos, eso para mí es esencial. Se nota, ¿no? Sí, se nota mucho. Equipo resolutivo es muy Sí, importante. resolutivo. No todo el mundo es resolutivo. Por eso hay que saber elegir Y bien que el sepa equipo. Es improvisar. difícil también, ¿eh? Un espacio, lo hablamos siempre. Hacemos un trabajo creativo, artesanal, Correcto. porque no hemos hablado tampoco de eso. Para mí la flor es un trabajo artesanal que se hace con las manos y que no lo hace cualquiera. Correcto. Es como hacer un cesto Ujú. o hacer crochet. Sí, que es la mano de obra, que es el tiempo, el o hacer, mimo. exacto, o hacer un telar o lo que sea, es decir, todo lo que es artesanal. Entonces, es un trabajo complicado, muy difícil de buscar mano de obra que lo haga bien, porque floristas hay adapte. muchos, o gente que se dedica a pinchar flor, con todos mis respetos, hay muchísimos, pero sí es verdad que es difícil El arte floral tiene su magia y y que va más lo allá. encuentres dentro del estilo que tú quieras marcar, Exacto. porque es difícil conseguir a gente que te haga un centro exactamente igual como tú lo haces Ujú. y que salga por la puerta del local exactamente como tú lo quieres. Correcto. Entonces es complicado conseguir mano de obra que nos ayude para poder conseguir o buscar más trabajo o abarcar más bodas. Y a veces lo hablamos, prefiero hacer 2 que 4 si están bien servidas, ¿no? Correcto. Porque Hacer al las cosas final- bien hechas al final. Claro, porque al final es un trabajo muy personal que tiene que estar perfecto y que lo hablábamos al principio, para que brille todo y que todo esté perfecto. Sí. Entonces, Y es también complicado. es muy importante, que él no lo verbalizó del todo, saber que la flor, por ejemplo, llega un miércoles y que a lo mejor la boda es un viernes Ujú. y que tendremos unas 24 horas para hacer todos los arreglos. Y el número de horas que se invierten a Sí. diario. Yo quiero finalizar con una pregunta que creo que es más del corazón, y es saber, después de sumar el arte floral y toda la creatividad que ustedes tienen a tantas parejas, ¿qué les ha enseñado el amor? Dentro del concepto boda es algo muy bonito.
O sea, hemos coincidido con muchísimas parejas que yo, por ejemplo, hay parejas que recuerdo y que es muy difícil acordarse de todo, pero hay parejas que yo las llevo en mi corazón porque hemos tenido mucho feeling, hemos creado cosas bonitas juntos y para mí eso ya es importante, para mí eso es amor, ¿sabes? Porque ya he conectado con nuevas personas y forman parte de la historia de mi vida, ¿sabes? Yo creo que para empezar eso es algo muy importante. Y después, en lo que es concepto boda en sí, creo que una boda es verdad que hoy en día ya es como una fiesta, es algo muy diferente a lo tradicional, pero creo que es muy bonito reunir a la familia. Yo he visto como ceremonias, he estado presente porque he tenido que recoger una boda o algo y he estado presente en discursos y la verdad es que me he emocionado y ves la unión entre esas personas, la familia, es muy bonito. Con eso me quedo en cuanto a montajes. Bueno, ya luego he estado en recogidas y me he gozado la fiesta, que eso también está divertido. De eso no se habla, ¿no? Eso es amor también, pero de otro tipo. Sí, lo que dice Melody realmente, es decir, las flores que al final las has puesto tú, las has creado tú, las has puesto ahí y al final son una pieza que viven desde ese punto de vista la historia de amor de esa pareja, Sí. el proceso, ¿no? De todo el proceso creativo, de elegir todo lo que vas a poner en el día o uno de los días, porque no es el día, es uno de los días más importantes de tu vida, ¿no? Y que esas flores, yo siempre digo que viven muchos momentos de risas, de lloros, de felicidad. Sí, son al final testigos de todo lo que Claro, se es vive. decir, las pusiste tú con tus manos, están ahí y van a presenciar algo importante, ¿no? Que es un enlace entre dos personas. Sí, O que sea, van a formar parte en fotografías y vídeos del futuro, de cuando esa pareja vea las fotos, van a estar ahí las flores y van a decir, oye, mira, qué bonitas eran las flores y qué bonita era la decoración. Y ya no es así, Eso sino es muy el emotivo. que la vivan en el directo, es decir, que está ahí, que forma parte de algo que no lo puedes ni Que es captar con importante. imágenes, ni con fotos, ni con vídeos, ni nada, sino la energía. Yo lo llamo energía, la energía de ese momento. Chicos, gracias, no solo por sacar el ratito de venir, compartir conmigo, desvelar muchas cosas de las que a veces no se habla, sino porque enriquecen muchísimo todo lo que hago en el día a día y porque gracias a ustedes llevamos las bodas a otro nivel y creo que este momento era necesario, un poco también para mostrar el por qué los elegimos, el por qué son un partner para nosotros de confianza y la importancia de saber elegir a un creativo experto en el arte floral que realmente sume. Así que gracias. Gracias a ti. Gracias.